Caspe. Tiene la palabra Javier, Carlos. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, queremos agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad que nos brindan con este evento de dar a conocer las más recientes investigaciones en el ámbito de la arqueología y el patrimonio aragonés y también felicitarlos, como no, por la continuidad del mismo. Iniciamos este cuarto bloque dedicado al patrimonio y la didáctica con la presentación de nuestra comunicación La loza dorada, teoría y práctica en el 16º curso de Arqueología Experimental. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe es uno de los centros de estudios locales asociados de la institución Fernando el Católico. Es una filial de este Servicio de Cultura Aragonesa, que es la IFC, promovida por la excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza. Desde 2005, el CECBAC ha organizado cada año, con la excepción del pasado 2020 por razones obvias, un curso de arqueología experimental en Caspe que se ha convertido ya en el más longevo de su tipo y seguramente en el más conocido de nuestro ámbito nacional. Este año se celebró en septiembre su 16ª edición. Lógicamente, tantas ediciones han permitido tratar numerosas temáticas, siempre con la misma filosofía, la de que al necesario contenido teórico acompañe un abanico de actividades prácticas plenamente participativas, destinadas a que el alumnado adquiera y desarrolle habilidades, competencias y capacidades en el tema tratado. La mayor parte de esas temáticas han estado referidas básicamente a procesos técnicos propios de la prehistoria antigua y reciente, pero este año nos hemos decidido por una temática que se sale de nuestro habitual marco temporal. El tema tratado ha sido el proceso de fabricación de la loza dorada o cerámica de reflejo metálico, una cerámica que aparece en contextos de época medieval y moderna. Las razones para elegirla como tema del curso han sido, lógicamente, el interés que este tipo de producciones suscita entre los investigadores, tanto arqueólogos como ceramistas, y el que hayamos podido contar con verdaderos especialistas en el tema. El curso fue impartido por Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica, Alejandro Barberá, ceramista valenciano que ha trabajado toda su vida en este tipo de producciones, y por Javier Fanlo, arqueólogo y ceramista al que conocemos todos y al que daré la palabra en unos minutos. La denominación de loza dorada o de reflejo metálico hace referencia a unas producciones cerámicas que ofrecen una decoración realizada con óxidos metálicos de plata y cobre mezclados con un aglutinante que se fijan en un esmalte o vidriado en una tercera cocción en un horno de reducción. Los niveles bajos de oxígeno hacen que esos compuestos metálicos se descompongan y creen una delgada capa de partículas metálicas dentro del esmalte. Es un proceso laborioso que además requiere una experiencia considerable y un control muy preciso de la cocción, porque el reflejo se produce en una horquilla de temperatura muy estrecha y durante un periodo de tiempo muy breve. Si el horno no alcanza la temperatura, los metales no se fusionan con el esmalte. Si nos pasamos de temperatura, toda la aplicación se fusionará con la superficie. Si entra demasiado oxígeno, se vaporizarán los metales, mientras que si es insuficiente, la cerámica se volverá negra. El origen de la técnica se da en el mundo islámico. La cuestión de en dónde no está completamente resuelta. Quizás la opinión más sólida sea la que sitúa en el área mesopotámica, en el actual Irak, por los testimonios aparecidos en Samarra o Basora en el siglo IX. Siguiendo el movimiento de objetos y de artesanos, la técnica se extendió a otras partes del califato islámico, Egipto y norte de África. Al-Fustat es un centro importante de producción, la zona de Siria y de Irán, con los sitios de Telminis o de Kasán. En la península ibérica, las evidencias más antiguas de loza dorada proceden de la ciudad palaciega de Medina Zara, están datados en el siglo X y son productos importados desde Oriente.
Los datos analíticos de las pastas, de los vidriados y dorados de las cerámicas de Medina Zara, aportados por Ángel Polvorinos, indican que se realizaron siguiendo procedimientos coincidentes con los observados en cerámicas asignadas al denominado periodo de producción abbasí. El apogeo de este tipo de cerámica se produce durante el periodo nazarí, en los siglos XIII al XV, con Málaga como centro de producción más importante. En sus memorias de viaje, Ibn Battuta remarcó que la ciudad de Malika, Málaga, producía una maravillosa cerámica dorada que se exportaba a los países más remotos. En el año 1303 se registran ejemplares de obra de Malika, es decir, de loza malagueña, en un envío al puerto de Sandwich, en Kent, y de esas fechas, de 1325-1333, son las primeras exportaciones de cerámica de Manises a Francia y luego a Países Bajos, Oriente, Inglaterra y sobre todo Italia. Una cerámica que, como vemos aquí, aparece en las obras pictóricas de pintores flamencos, italianos, españoles del siglo XV. Por lo que respecta al Valle del Ebro, en un manuscrito datado, lo vemos aquí una copia, en un manuscrito datado en 1154, el geógrafo Al-Idrisi dice que en Calatayud se fabricaba cerámica dorada que se exportaba a lejanos países. Mucho más reciente es el estudio de Julián Ortega, Francisco Gutiérrez, Josefina Pérez Arantegui y Claire de Leri, de los materiales hallados en algunas excavaciones en Zaragoza y Albarracín, que apuntan a la dispersión de este tipo de objetos ya en el primer tercio del siglo XI, con unas características diferentes en su analítica respecto a un segundo grupo de evidencias procedentes de niveles fechados en el XII y en el XIII, que por su número apuntan a una dinámica de progresiva popularización de esta loza y a una localización peninsular para el origen de estas producciones. La complejidad del método de fabricación no permite descubrir fácilmente cómo obtener el reflejo metálico a partir de las obras terminadas, y su receta y métodos eran un secreto celosamente guardado. De hecho, podría pensarse que el proceso mismo es una especie de alquimia. Alrededor del año 1300, Abul Qasim, un historiador persa, hijo de una familia de tradición alfarera, aportó un registro escrito de ese proceso, y eso mismo es lo que hizo Enrique Koch, lo vemos ahí también, en 1585. Koch era un cronista de la Guardia de los Arqueros Reales y en un viaje de Felipe II a las Cortes de Monzón describió el pueblo de Muel, y dio cuenta tanto de la composición como del proceso de fabricación del vidriado, que en una segunda cocción opacifica en blanco la arcilla cocida, como de los ingredientes y fabricación del reflejo, y de eso es de lo que nos va a hablar ahora Javier. A ver, ¿funciona? Sí. Gracias, Carlos, por la síntesis, que esa que a mí me cuesta tanto. Yo soy más del mundo de la práctica. Y vamos a intentar tener una mirada desde la parte práctica del taller y ver lo que hemos aprendido en todo este proceso que ha significado el curso de Caspe. A la izquierda de la imagen es uno de los platos que pintó uno de los alumnos participantes en Caspe, que nos sirve para ver que el curso estuvo bien, tuvimos éxito con el reflejo. Y a la derecha es una sección de un fragmento de cerámica donde explica una de los componentes principales del reflejo, pues que el reflejo está en torno a los 600 grados, que intervienen la plata, el cobre, más plata, menos cobre, todas esas combinaciones, y que en función de esas mezclas los resultados son diferentes, pero como veremos hay otras cosas que influyen. En la segunda cocción, eso es la tercera cocción, la del reflejo, porque tiene 3 cocciones. En la segunda cocción obtenemos el vidriado, que en función de qué componentes tenga el vidriado
vamos a obtener unos resultados u otros, y que en la mayoría de los casos se opacifica con óxido de estaño y que está en torno a los 980 grados de cocción. Bueno, y perdón, la primera cocción, que es la pasta, antes de todo, lo veremos más adelante, la arcilla cocida o bizcocho, pues está en torno, se usan arcillas calcáreas en torno a 980 a 1020 grados. Bueno, y vamos a ver qué cosas intervienen en el proceso. Voy a intentar ser lo más rápido posible porque en cada diapositiva hay metidas tanta información que necesitaría 20 minutos para explicar cada una, pero vamos a ir totalmente rápidos. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido, gracias a un primer curso que organizamos en la Asociación de Ceramistas de Muel y que intervino Jaume Coll, el director del Museo de Valencia, González Martí, y Alejandro Barberá, que fue el último trabajador de la Céramo que coció con los hornos de reflejo y que tenía la profesión guardada y aprendida. Bueno, aquí he puesto un poco lo que interviene dentro del proceso. Primero hay que tornear las piezas, es evidente, no hay ninguna foto de torno. Pero en la primera cocción tenemos un barro calcáreo en la imagen de la izquierda, que precisamente he puesto que dos están pintados con óxido de hierro y he pintado en la parte de arriba bizcochado, que queda de color negro, óxido de cobalto, y en la parte de abajo está con el esmalte. Me gustaría hacer referencia a los fragmentos que hay a su derecha, a su izquierda, perdón. Son hallazgos encontrados en las escombreras de Muel y, como vemos, es un pigmento lo que está pintado de color negro. Pues esa es la equivocación o lo que nos ha hecho confundir a los arqueólogos, porque eso es cobalto, recientemente descubiertos. Es decir, el cobalto solamente da azul cuando se cubre con la capa del esmalte. Cuando lo pintas en crudo, como en este caso encima del bizcocho sin esmalte, es negro. Y son piezas que se abandonaron. Eso es muy importante para conseguir que los colores de cobalto queden bien atenuados en las piezas, bien definidos. Bueno, en la siguiente, se cuece en la primera cocción, 980-1020. En la segunda cocción, para que veamos simplemente la importancia del barro utilizado. Se dice que son barros calcáreos. Pero en esa segunda cocción, que es el esmalte, en torno a los 980 grados, ya veis la diferencia de matices de blanco que da. Son 4 barros calcáreos diferentes, las tonalidades son distintas utilizando el mismo esmalte. Entonces es importante seleccionar el tipo de calcáreo. En la otra diapositiva se ve primero pintando, el pigmento se pinta encima del esmalte ya cocido, y en la imagen de la izquierda es una pieza terminada. La carga del horno significa la tercera cocción del pigmento, ya es la cocción típicamente del reflejo, en torno a los 600 grados. Y cosa muy interesante es que el reflejo pintado sale del horno exactamente igual que ha entrado. No ves si hay reflejo o no hay reflejo. Y en las dos siguientes fotografías se ve que hay que lavar ese pigmento, hay que quitarlo y si has hecho bien la cocción, debajo es donde aparece el reflejo. ¿Vale? Y en la imagen de la izquierda, los resultados. Bueno, en esto tiene una importancia bastante grande el horno y la forma en cómo se construye. A través de las fuentes ya indican que los hornos de reflejo metálico eran de menor tamaño, porque hay que poderlos manejar, que tenemos que conseguir una uniformidad en la atmósfera del horno, porque si no, la diferencia de atmósfera obligatoriamente da reflejos diferentes. Nosotros, guiados por Jaume Coll y Alejandro Barberá, siguiendo sus indicaciones de los hornos que habían recuperado antiguos y de la Céramo, mantuvimos en la imagen de la izquierda el formato, el diseño que hay, las proporciones de cámara de combustión y cámara de carga y chimeneas.
y siempre hemos jugado, aquí vamos a ver en imágenes así repetidas, que esto el que quiera más información pues nos la puede pedir, la tenemos, pero hemos jugado en la siguiente imagen con 3 piezas fijas hechas de barro refractario, que son estas de aquí, estas de ahí, y que nos han servido pues para realizar el horno. El resto es de obra de ladrillos. Bueno, entonces, con este primer formato es el que hicimos en la Asociación de Ceramistas de Muel. Es un formato pequeñito, cuadrado, pero veis todos los elementos del primer cuerpo, la cámara, se pone este elemento encima, se acaba con estos. Aquí es el distribuidor o la solera. A partir de aquí se va a realizar la parte de cámara de cocción. Tiene otra cúpula y se cierra, y normalmente se aísla con otro material que no necesita estar en contacto con el fuego y que no es tan importante. Bueno, el segundo horno que realizamos, además de los 3 elementos que tenía el anterior, tiene cuerpos de chimenea para conseguir regular el tiro, porque tiene que ser una cocción más bien reductora, como ya veremos luego. Y el formato es cuadrado, pero es un poco distinto. La única novedad que incorpora es este elemento, y es que los tubos de conducción del humo en la cámara de cocción de las piezas están hechos en una misma pieza, que es esta pieza de aquí. Vale, y como luego veremos, esto es la cámara de carbón terminada en su cúpula y los resultados de pruebas. Y bueno, vamos a ver el último. Este es para realizar los cursos en Caspe, pues siempre hacemos el esfuerzo de llevar elementos que podamos usar allí. Y entonces, con toda esta experiencia, confeccionamos un horno que se pudiera transportar. Entonces está formado por 4 cuerpos, luego lo veréis pintado y más bonito. Pero este es el comienzo. Por 4 cuerpos de bidón, pero que cumplen en redondo las mismas funciones que hemos visto en los hornos anteriores. Aquí tenemos los 2 cuerpos de la cámara de combustión, o sea, de la caldera, la cámara de combustión, el distribuidor o parrilla, y aquí los cuerpos de la cámara de cocción. Vale, estos todos van juntos y vemos el interior del horno, la distribución de los tubos para el humo también se puede desmontar, a diferencia del otro. Aquí cómo se carga y aquí en cocción. Bueno, y vamos a pasar con todo esto, y después de haber probado antes del curso por 4 veces la cocción en casa. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Bueno. Hicimos 4 cocciones para asegurarnos que el horno funcionaba. Funcionó perfectamente. Entonces, en la gráfica tenemos las 4 cocciones que se hicieron anteriores en casa y las 3 cocciones que se hicieron en el curso de Caspe. Están representadas aquí en esta gráfica. Lo que sí que hay que decir en la cocción es que se utiliza un combustible que en las fuentes pone que es de romero. Tiene que tener esencias y hacer humo para provocar una cocción reductora. Y tiene que ser una cocción donde la carga del horno se mantenga progresivamente para que no baje la temperatura, ¿vale? Hasta llegar a la obtención del reflejo. Bueno, he puesto en la gráfica, ya veis, las primeras cocciones, que son estas de aquí más largas, duraron en tiempo alrededor de 3 horas y algo, ¿no? 3 horas y cuarto. Bueno, pero si os fijáis, la primera curva, hasta más o menos los 300, 350 grados, es en las 3 muy parecida. En estas es más larga, pero eso no influye. Es a partir de aquí donde se empieza a formar el reflejo y donde tiene importancia la rapidez. Estas 3 cocidas se hicieron mucho más rápidas, que son las que se hicieron en Caspe, y aquí tenéis las muestras. O sea, la única manera de saber qué es lo que pasa en el horno es colgar a través de la chimenea un testigo con unas pinceladas del pigmento que estamos cociendo, y se cuelgan hasta 4 o 5 testigos, depende de los que seas, y se van sacando progresivamente para ver cómo evoluciona el reflejo. Aquí veis
en las muestras de aquí, están ordenadas por cocciones. Cada cocción tiene 4 muestras. Y veis que en la parte de abajo los reflejos no son muy buenos, clarean, tienen tonos amarillos, y en la parte intermedia ya van tirando casi todos a rojos, y bueno, y en función de lo que hayamos hecho en la terminación de la cocción, pues siguen manteniendo las tonalidades cobrizas, o nos hemos podido pasar, como veremos a continuación en alguna pieza. Esto es un ejemplo, simplemente lo hemos puesto para que veáis pues, que son casi todo pruebas, no son ni los cuencos o sea, ni los cuencos buenos que hicieron los alumnos y tal, pero es una muestra de lo que se hizo en Caspe. Habría muchas cosas que explicar que no da tiempo aquí. Bueno, en la parte de arriba tenemos piezas realizadas en estas cocciones. Y en la parte de abajo tenemos algunas piezas originales de una de las excavaciones que se hizo en Muel, en la calle Arco, que hice con Guti, y que salieron alrededor de unos 4.000 fragmentos, mayoritariamente de reflejo, en un espacio muy pequeño, porque era un basurero, y que, como veis, pues tienen tonalidades muy diferentes en el reflejo. Y esto sí que creo que es muy interesante para el mundo de la arqueología, porque tendemos a clasificar por colores de reflejo, y a veces no tenemos en cuenta los colores que pueden salir en una misma cocción o en una equivocación de la cocción. Entonces, para explicar un poco y para que la gente reflexionemos, desde luego que podíamos pensar que esta pieza con respecto a esta no tienen nada que ver en el color de reflejo. El uno tiene un amarillo verdoso y en el otro es un reflejo cobrizo. Y que esta es un marrón. Bueno, pues entre esta de arriba y esta de aquí arriba, podemos decir, después de haber hecho el experimento, que es el mismo pigmento cocido en la misma temperatura y con resultados diferentes en función de unos pocos grados más de temperatura. Sorprende, ¿verdad? Pues esa es la dificultad del reflejo. Entonces sabemos que este es un reflejo que, según la gráfica, hemos sacado en torno a los 580 grados, que está bien conseguido, y que hemos mantenido un ritmo de echar leña bueno y constante, y que nos hemos pasado, estamos en torno a los 600 grados de temperatura, y que nos ha sobrado un poco de carga de leña al final de la cocción. Luego veréis una fotografía donde se muestran un poco los resultados. Y en nos hemos pasado definitivamente casi del todo, ha desaparecido el reflejo. Pero fijaos en la escudilla encontrada en Muel, en las escombreras de los testares, que tiene un aspecto muy parecido. Y no sé cómo podíamos interpretar los arqueólogos que eso es un reflejo que lo querían conseguir así, o es un fallo de horno. Eso es lo que tenemos que pensar. Y aquí más fragmentos y más cosas. Cuando nos pasamos de temperatura, perdón que vaya para atrás, puede pasar esto. Es decir, de este color cobrizo se pasa a cuando nos pasamos de temperatura. Va desapareciendo el reflejo. Y cuando nos pasamos mucho más, pasa a este tono. Pero cuando nos pasamos mucho más, empiezan a pasar cosas raras, y también les pasaba a ellos. Y es, por ejemplo, el reflejo metálico empieza a volatilizar dentro del horno. Como veis en estos tonos, las pinceladas de reflejo pierden reflejo y tonalidad, y el reflejo se empieza a pasar al blanco, y las líneas pintadas empiezan a quedarse en blanco. Este es un fenómeno difícil de entender, pero que se puede reflejar en los reflejos antiguos. Y cuando te pasas un poquito más, como es en este caso, todas las pinceladas que vemos aquí, que estaban aplicadas, han desaparecido el color y se ha quedado blanco en la pieza, como en la pieza de atrás, o sea, en la pieza de abajo. La pieza de abajo es de Muel, y se observa el color que está un pelín marcado, pero ha desaparecido todo el color del reflejo.
Y estas tonalidades rojizas también aparecen en muchas piezas antiguas de Muel, porque es síntoma de que empieza a pasarse el color. Bueno, y para hacer un guiño, que yo creo que ya tendremos que ir terminando, ¿no? ¿Vale? Para hacer un guiño práctico es muy difícil resumir todo el proceso cerámico, pero después de esas 8 cocciones, me dije, bueno, es hora de que hagamos caja, vamos a hacer una cocción con la experiencia que tenemos acumulada y vamos a hacer alguna pieza buena para vender. Pues después de las 8 cocciones, cocción solo, sin ayuda, no sé qué, un fajo más de leña y me paso. Y entonces tenéis, lo pongo simplemente como ejemplo de dificultad del reflejo. Aquí tenéis ordenadas por capas cómo estaban cargadas en el horno, ¿vale? Y esto es la misma cocción. Aquí están sin limpiar todavía el pigmento y aquí limpias. Pues bueno, si os fijáis, no sé si se ve bien con detalle, la capa de abajo está totalmente pasada, la capa de arriba conserva un pelín el reflejo, pero está pasadísima. Y a partir de aquí, ya como tiene un poco menos de temperatura el horno, ya mantiene un poco el reflejo. Bueno, fijaos, de estas 4, es un ejemplo que puede ilustrar la dificultad del reflejo. Entre estos 4 testigos van 10 minutos de diferencia, solamente en sacar esos 4 testigos. Entonces, el estar solo, de noche, no sé qué, que no se veía muy bien, a la luz de la bombilla, etcétera, etcétera, aquí tendría que haber parado la cocción. Si aquí hubiera parado la cocción, en esta segunda muestra, que es donde están los tonos buenos, el reflejo hubiera salido todo de esta intensidad. Como seguí pasando, la última muestra ya anunciaba que habíamos pasado del cobrizo a perder reflejo. Y eso son 5 minutos. Y un fajito más de leña. Pues ahí está la dificultad del reflejo. Bueno, y había hecho un guiño que sí que me apetecía hacer porque, bueno, por los días en los que vivimos, he puesto esta imagen de Muel, de 1668, un poco por hacer una reivindicación o una queja, no sé cómo lo queréis llamar, que parece bastante increíble que en un Villorrio tan pequeño, que tampoco creéis que ha crecido mucho, en sus épocas de esplendor, ahora pues seremos 1.500 habitantes, pero no ocupamos mucho más territorio que eso, que haya generado tanta historia y tanto patrimonio en torno a la cerámica. Y entonces lo que quería decir es que desde la arqueología, sobre todo para toda la zona del Huerva, siempre hemos apostado porque el patrimonio fuera un motor de desarrollo cultural. Y entonces simplemente quería hacer una llamada de atención para que una zona tan rica como el Huerva se tenga un poco en cuenta todo ese futuro un poco oscuro que nos viene por los proyectos que se están desarrollando a nivel de fotovoltaicas y eólicas, están ocupando excesivamente territorio. Y que, sobre todo, mi petición aquí en este congreso, que creo que es apropiado, es que no suponga pérdida de patrimonio y, sobre todo, que no impida la posibilidad de desarrollar proyectos futuros. Y con esto me doy por terminado. Muchas gracias.